Mi equipo está conformado por Sergio Páez, Sebastián Puerta, Daniel Leiva y yo, Iván Sandoval. Hoy hablaremos sobre un tema clave en la ingeniería, la perspectiva práctica de potencia en circuitos de corriente alterna. En el mundo de los circuitos eléctricos en corriente alterna, el factor de potencia, la corrección del factor de potencia y la transferencia de máxima potencia son conceptos fundamentales para optimizar el uso de la energía. En este video, por medio de la presentación, exploraremos de manera práctica cómo estos principios no solo impactan el rendimiento de los circuitos, sino también la eficiencia energética en aplicaciones reales, desde la definición del factor de potencia hasta las técnicas para su corrección. Pasando por los criterios de transferencia de máxima potencia, abordaremos estos temas con ejemplos claros y explicaciones sencillas. Nuestro objetivo es que comprendas la importancia de estos conceptos en la ingeniería y cómo aplicarlos en proyectos reales. Les vengo a hablar de factor de potencia. Factor de potencia es el consumo de electricidad por parte de un usuario que implica la potencia activa y la reactiva. Este se divide en tres: potencia activa, reactiva y aparente. La potencia activa es la que el usuario consume, por lo tanto paga el uso de la misma. La reactiva es la encargada de generar un campo magnético que requiere su funcionamiento para equipos inductivos como los motores. Y la aparente es la suma geométrica de la potencia activa y reactiva. Factor de potencia es la relación real y la potencia aparente que mide la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica. Para relacionar esto tenemos un triángulo que lo podemos ver en las diapositivas, que nos dan la fórmula que sería la potencia sobre S de coseno de teta. Luego tenemos la relación de los ángulos, que sería que cuando el ángulo es 0, el factor de potencia es 1, cuando el ángulo es 30, el factor de potencia es 8,86 y así consecutivamente. Ya para finalizar, un ejemplo, el factor de potencia en los circuitos. Podemos ver que tiene una corriente entregada al operador de red de 180 amperes, que esta corriente circula por la parte resistiva con una carga de 120 amperes, con lo cual está entregando una corriente adicional de 60 amperes. Y luego tenemos la potencia aparente que debe entregar el operador, pero disminuye 21,6 kilowatts a 15,14. Y luego entra una nueva corriente que se entrega al operador de 127 y un nuevo factor de potencia de 0,96. Para finalizar, ese sería el ejemplo de cómo funciona el factor de potencia en circuitos eléctricos. Corrección del factor de potencia. Viene muy afín con lo que ya habló mi compañero mío, pero bueno, yo voy a hacer énfasis en la segunda ecuación. Se realiza para reducir la potencia reactiva Q en el sistema y acercar el factor de potencia a 1 o 0%. Un factor de potencia bajo implica que mucha energía está siendo desperdiciada en forma de potencia reactiva, lo que genera pérdidas y aumenta costos operativos. La corrección del factor de potencia se puede hacer añadiendo capacitores o bobinas, dependiendo del tipo de carga para compensar la potencia reactiva. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo hacer la corrección del factor de potencia. Calcule la potencia aparente. Un motor eléctrico tiene las siguientes características. Nos dan la potencia activa y nos dan la potencia reactiva. La reemplazamos en la fórmula P y Q, la cual nos da 5000 voltios amperios. Por lo tanto, la potencia aparente es la cantidad total de potencia que el sistema debe suministrar al motor, considerando tanto la potencia útil P como la potencia necesaria para mantener los campos magnéticos Q. Esto significa que el motor necesita un suministro eléctrico de 5000 voltios amperios para operar correctamente. Ahora hablaremos de máxima transferencia de potencia. Entonces tenemos un circuito en la parte izquierda, que es un circuito lineal conectado a una carga impedancia ZL. Y este circuito se puede representar según el teorema de Thevenin por una fuente de Thevenin y en serie con una impedancia de Thevenin. La corriente es muy fácil de calcular porque es un circuito en serie, solamente sería el voltaje dividido entre la suma de las impedancias de Thevenin y ZL. La potencia suministrada a ambas impedancias sería un medio de la corriente al cuadrado por la parte real de la impedancia ZL. El teorema de máxima transferencia de potencia promedio nos dice que la impedancia ZL tiene que ser el conjugado de la impedancia de Thevenin para que haya una máxima transferencia de potencia, y esto se traduciría en la expresión que dice que el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido entre 8 veces la parte real de la impedancia de Thevenin. Muchas gracias por su atención. En conclusión, hemos explorado tres conceptos:
Entendimos que un buen manejo del factor de potencia no solo optimiza el rendimiento de los circuitos eléctricos, sino que también reduce pérdidas y mejora la eficiencia energética. Además, vimos cómo las estrategias de corrección de factor de potencia son esenciales en aplicaciones industriales y domésticas. Por último, la transferencia de máxima potencia nos mostró la importancia de equilibrar la resistencia interna y de carga para obtener el mejor rendimiento del sistema. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender la relevancia práctica de estos conceptos y su aplicación en el diseño y análisis de circuitos. Muchas gracias por acompañarnos y no olvides que un ingeniero eficiente siempre busca soluciones inteligentes y sostenibles. Hasta la próxima.